Hebreos 2. Jesucristo ha resucitado, ¿cierto? Jesucristo ha resucitado. Y el relato de la resurrección lo encontramos en todos los evangelios. Los evangelios son el recuento de la historia de Jesús desde diferentes puntos de vista, pero haciendo énfasis en las verdades como un hecho real, es decir, es un hecho real la resurrección. En Mateo, la resurrección de Cristo se encuentra en Mateo capítulo 28, y este capítulo además incluye, además de la resurrección, incluye la gran comisión. Allí vemos al Mesías Rey, que viene a salvar al mundo, y el encargo que le entrega a la iglesia, que es ir y predicar el evangelio a todos acerca de ese Rey. El evangelio de Lucas, la resurrección se encuentra en el capítulo 24. En ese capítulo, el Señor Jesús, el hombre encarnado, es el que se nos presenta como el que murió y ha resucitado. Allí vemos la humanidad de Jesús encarnado. En el Evangelio de Juan, la historia de la resurrección está en el capítulo 20 y 21. Allí el Cristo se nos presenta como la segunda persona de la Trinidad, coeterno y coigual al Padre, que pasa algún tiempo después de haber resucitado con los discípulos y les enseña algunas verdades antes de su ascensión. En Marcos, la resurrección está en el capítulo 16. En Marcos vemos al siervo que vino a sufrir. Vemos esa gloriosa resurrección de Jesucristo y el terror y asombro que produjo. Leamos desde Marcos la resurrección de Jesucristo. Marcos capítulo 16. Y ya regresamos a Hebreos. Marcos 16. Marcos 16, versículo 1. Pasado el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, llegaron al sepulcro cuando el sol ya había salido. Y se decían unas a otras: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Cuando levantaron los ojos, vieron que la piedra, aunque era sumamente grande, había sido removida. Y entrando en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, vestido con ropaje blanco, y ellas se asustaron. Pero él les dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el crucificado ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar donde le pusieron. Pero oíd decir a sus discípulos y a Pedro: él va adelante de vosotros a Galilea, allí le veréis tal como os dijo. Y saliendo ellas huyeron del sepulcro, porque un gran temblor y espanto se había apoderado de ellas. Y no dijeron nada a nadie porque tenían miedo. Este es el relato de la resurrección en Marcos. Y yo les digo que a pesar de que en cada evangelio encontramos el punto de vista, la resurrección es un hecho real. No es ficción, realmente sucedió, por más de que muchos digan que esos diferentes relatos, tanto Marcos como Lucas, como Juan, como Mateo, lo narran de maneras, algunas cosas diferentes. Pero eso no quita la veracidad de la resurrección. Inclusive un hombre, hace muchos años, llamado Marción, en los años 100 más o menos, dijo que solo un evangelio era necesario para contar la historia, así que suprimió los otros 3 evangelios. Pero en los 4 hay un entendimiento más completo de la vida de Cristo. Otros, para negar la resurrección, dicen que Jesús no murió, que se desmayó. Pero los soldados romanos eran unos expertos para matar. Ellos sabían que él había muerto y después de que fue crucificado lo traspasan con una lanza para estar seguros, pero había muerto. Algunos otros dicen que los discípulos inventaron la historia. Sin embargo, pensar que un grupo de unos simples pescadores
inventaría una historia que cambió al mundo y que lo continúa cambiando, yo no creo que eso tenga mucha fuerza. Y además todos y cada uno de ellos que vieron esta resurrección estaban dispuestos a morir por ella. Es extremadamente poco probable que eso fuera así. Además, el engaño, si eso hubiera sido un engaño, el engaño habría sido expuesto por los judíos para que no se extendiera. Otros dicen que los discípulos tenían alucinaciones. Alucinaciones suelen suceder o pasar a las personas por un corto periodo de tiempo, pero no a más de 500 personas por 40 días. Además, las alucinaciones no comen pescado, y eso hizo. Y la afirmación de la alucinación todavía no responde a la pregunta: ¿y dónde está el cuerpo? Otros dicen que la resurrección es un mito que se desarrolló en el tiempo. El Evangelio de Marcos usa fuentes, por eso lo leí, usa fuentes que datan de 7 años después de la resurrección. Un tiempo demasiado corto para que un mito se desarrolle. Pedro, uno de los testigos oculares, dice que la historia del Evangelio es verdadera. Él dice en estas palabras: no seguimos fábulas ingeniosamente inventadas, dice él. Segunda de Pedro 1:16. Y cuando un testigo ocular dice esto, que no es una fábula, ya está solucionado, no es una fábula, porque él lo vio. Entonces, sí, Jesús resucitó de la muerte, y esto demuestra quién es él, y lo que él afirma que era él, que era el Hijo de Dios. La resurrección de Jesús nos da suficientes razones para creer en él y para seguirle. Debido a la resurrección de Jesús, puede creer entonces en la promesa de que va a recibir la vida eterna. Y en el día final será resucitado de entre los muertos. La resurrección es la seguridad de esta salvación tan grande. Esto es lo que predicaron los apóstoles. Pablo dijo: si se predica que Cristo ha resucitado de entre los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? La resurrección es lo que finalmente demuestra quién es Cristo. Si lee los evangelios, descubrirá que a veces esos discípulos veían algo en Cristo, pero fue la resurrección la que le dio a los discípulos las pruebas absolutas. La resurrección proclama que la muerte de Cristo da plena satisfacción a Dios y a su ley. Qué importante es esto de la resurrección. No es de extrañar que Pablo dijera: el cual fue entregado por causa de nuestras transgresiones y resucitado por causa de nuestra justificación. Romanos 4:25. ¿Alguna vez se ha dado cuenta de esa verdad? Si no cree en la resurrección de Cristo, todavía está en sus pecados. La resurrección es la única manera de que cualquiera de nosotros pueda ser salvo y evitar la condena de la ley y el castigo de muerte eterna. Creer en la resurrección es lo único que lo salva de encontrarse en un juicio y ser condenado. En la cruz, Cristo se lleva los pecados con él, pero en la resurrección le da la vida eterna. Le va a dar la vida después de la muerte. Romanos 6:8 dice: y si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de entre los muertos, no volverá a morir. Ya la muerte no tiene dominio sobre él, porque por cuanto él murió al pecado de una vez para siempre, pero en cuanto vive para Dios. Así también, dice, vosotros, considerados muertos para el pecado, pero vivos para con Dios en Cristo Jesús. Todo eso se da por la resurrección. Y es por eso que la resurrección hace que esta salvación sea una salvación tan grande. La resurrección es parte del mensaje del Evangelio. Debe creer en la resurrección, si no, todavía está en sus pecados. ¿Qué salvación tan grande?
Y es en Hebreos en donde nos encontramos meditando en esta salvación tan grande. Y recuerden que se puede desviar. Debemos prestar mucha mayor atención a lo que hemos oído, no sea que nos desviemos. Hebreos 2:1. ¿Y por qué debe prestar mucha mayor atención? Hay varias razones para prestar mucha mayor atención. Y la primera razón que da el autor es la fuente del mensaje. ¿De dónde viene ese mensaje? ¿Quién es el que lo proclama? Este es un mensaje que viene de Dios el Padre a través del Hijo por medio del Espíritu Santo y es proclamado por los que oyeron. Es un mensaje que tiene autoridad, una autoridad especial. Y todos ellos predicaron de la santidad de Dios, de la pecaminosidad del hombre y de la obra intercesora de Cristo. Es un mensaje con autoridad, por eso debe escucharlo con atención. La segunda razón es que, y es muy seria, es que no hay escapatoria. No hay escapatoria si descuida ese mensaje. De eso hablamos el viernes. Es una advertencia para huir de la ira que vendrá. Es un mensaje de juicio. Y el mensaje se encuentra por todas las Escrituras. Y es que Dios va a impartir justicia. Por eso debe prestar atención al mensaje. El juez de toda la tierra juzgará el mundo al final. Descuide esto, dice el escritor, y ya no queda sacrificio alguno por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y la furia de un fuego que ha de consumir a los adversarios, dice él mismo más adelante. Solo queda la certeza de la terrible ira y el sufrimiento y el castigo si descuida esa salvación. Ahora llegamos a la tercera razón, gran razón para prestar atención y no descuidar una salvación tan grande. Y si ya lo ha observado, la salvación es grande. Lo he dicho muchas veces, está en las Escrituras, varias veces lo he repetido, y eso sería suficiente saberlo. Que la Escritura dice que es grande, ok, está grande. Para mí está grande y ya está. Lo dice la Escritura y es suficiente. Pero pensemos antes de dar la última razón en esa grandeza de la salvación. Esa grandeza en sí misma es un incentivo para no descuidarla. Entonces preste atención cuidadosa y ferviente a ella y nunca la descuide. Y si lee lo que dice Hebreos 2:5 hasta el final del capítulo, es un comentario sobre este tema de esta salvación tan grande. La grandeza de la salvación está enfrente a todos nosotros y al analizarla nos maravillamos. Y el autor de Hebreos desde el capítulo 1 inicia argumentando cómo es que Cristo logra esto. Allí vemos quién es el Señor Jesucristo, que fue crucificado y que resucitó. Allí vemos la grandeza al ver que el autor de la salvación es totalmente superior a los profetas. Dios hablando, ¿recuerdan? Hebreos 1, Dios hablando hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras, a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Luego, en ese mismo primer capítulo, vemos que no solo es superior a los profetas, sino que es el autor de la salvación, es superior a los ángeles. Él dice que si bien estos ángeles son maravillosos y poderosos en su fuerza y poder, no son iguales al Hijo. Él muestra la preeminencia, él muestra la superioridad de esta persona, el Hijo de Dios, sobre todos los ángeles. Y pensando en una salvación tan grande, inmediatamente podrías sugerir un problema en las mentes de algunas personas, y especialmente en las mentes de estos cristianos hebreos. Ellos se pueden estar preguntando, ellos han recibido los textos, han leído los primeros capítulos y se pueden estar preguntando, sí, este Jesús de Nazaret es el Hijo unigénito de Dios. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Si es totalmente superior a los ángeles elegidos, ¿cómo explica su humilde nacimiento? ¿Cómo explica su aparente debilidad? ¿Cómo explica el hecho de que sufrió en la cruz? ¿Y cómo explica el hecho de que fue en esa cruel cruz
que murió. Si Él es superior a los ángeles, ¿cómo explica todo eso? Y el autor de Hebreos reconcilia la vida y la muerte de Cristo con la afirmación de su superioridad sobre profetas y ángeles y todo lo demás. Y al hacerlo nos lleva al hecho de que para lograr la grandeza de esta maravillosa salvación, Él debe ser sacrificado. Si usted se hace estas preguntas, ¿por qué el Hijo de Dios vino alguna vez a este mundo? ¿Por qué se hizo hombre e hizo lo que hizo en este mundo? ¿Y por qué murió en la cruz? Que son preguntas muy importantes y a las cuales debe tener claridad en sus respuestas. No es simplemente decir que cree vagamente que Jesús era el Hijo de Dios y que vino a este mundo. Sí, Él realmente vino e hizo lo que hizo, sufrió y soportó solo por una razón, para hacer posible una salvación tan grande. A pesar de que era superior a los profetas, a pesar de que era superior a los ángeles, que era la expresión exacta de Dios, tenía que morir. Pero no se quedó en la cruz, ni en la tumba. Él resucitó. Y en la resurrección logró esta gran salvación. Es tan grande que necesita ser examinada con cautela, investigada con cuidado, analizada con reverencia. Es como ir al reconocido por muchos como el museo más importante del mundo, el Museo de Louvre en París. Es una construcción magnífica, es impresionante. Y además está lleno de arte, de esculturas, de tesoros, de riquezas. Si va allá, tiene que planear una visita con cuidado. Y cuando llega, se acerca con una sensación de asombro. No se apresura a entrar al edificio, lo aprecia inclusive desde afuera. Mira su exterior e incluso se sorprende de las cosas que ve en el exterior. Cuando entra al lobby, solo el lobby es impresionante. Luego pasa por los salones uno detrás de otro con muchas cosas para ver con cuidado. Hay tantas cosas que un solo día no basta para verlo. Y si eso es con un museo terrenal, lo que es infinitamente más importante, que es esta salvación tan grande, debe mirarlo y considerarlo de esa misma forma. Podríamos tomar tiempo en eso y pasar meditando en todo el capítulo 2, que nos está hablando de esa salvación tan grande. Y yo le animo a que usted mismo lo haga, a que usted lea todo el capítulo con detenimiento, analizando e investigando todo lo que allí se dice. Hoy nos vamos a enfocar en el versículo 5. Allí está la razón a considerar de por qué no debe descuidar esta salvación tan grande. Y esa razón es el maravilloso mundo que está por venir. Noten el versículo 5. Porque no sujetó a los ángeles al mundo venidero, acerca del cual estamos hablando. En este texto, el autor habla del futuro, el mundo venidero. Hay un mundo por venir. Y esta es la esencia misma de la salvación cristiana. Y esa es la tercera razón por la cual no debe descuidar esta salvación tan grande, el mundo venidero. Muchas veces solo se piensa en el presente. Se tiende mucho a pensar en las experiencias personales. Pero hay algo que no debe descuidar en la salvación y es lo que viene para usted en el futuro. Piensa en esto. El mundo es como es hoy debido al pecado, debido a la desobediencia del hombre, debido a la caída del hombre desde Génesis 3. El mundo está lleno de infelicidad, sufrimiento, hay enfermedad, en él muerte, guerras, conflictos, discordias, caos. Y Dios va a hacer algo en este mundo, destrozado por el pecado. Él va a crear otro mundo, un mundo por venir. El mundo que estamos experimentando está marcado, este mundo está marcado por la locura del hombre. Es el resultado del pecado y la desobediencia del hombre. Pero hay un mundo por venir. Y será el mismo mundo como lo hizo al principio cuando Dios lo creó. Es bueno y perfecto. De eso se trata la salvación. ¿Recuerdan lo que dijo Juan 14:1?
Dice, no se turbe vuestro corazón, creer en Dios, creer también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, no os lo hubiera dicho, porque voy a preparar un lugar para vosotros. Y si me voy y preparo un lugar para vosotros, vendré otra vez y os tomaré conmigo para que donde yo estoy, allí estéis también vosotros. Dios está preparando un lugar a ustedes que son conciudadanos del cielo y que pertenecen a la eternidad. Dios va a producir un mundo nuevo. Vendrá un mundo lleno de gloria, lleno de cosas maravillosas. Será un mundo en el que no habrá pecado, ni tristeza, ni sufrimiento. No habrá enfermedad, ni dolor. No habrá peleas, ni guerras. Incluso los animales que ahora se comen entre sí, dormirán juntos. Un niño pequeño podrá guiar animales que normalmente son bestias voraces y violentas. Esa es la imagen que se nos da en las Escrituras acerca de ese mundo venidero. Los profetas, a través de quienes Dios habló antes de que viniera Jesucristo, escribieron acerca de este mundo. Vieron las cosas que van a suceder. Nuestro Señor mismo en su enseñanza muchas veces habló de este mundo venidero. Dijo que cuando volviera todo se haría nuevo. Siempre hablaba del reino que iba a establecer. ¿Recuerdan cómo empezó su ministerio? Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. También encontramos esto mencionado constantemente en las epístolas. Pedro a menudo predicaba al respecto. Después del día de Pentecostés en Jerusalén dijo, arrepentidos y convertidos para que vuestros pecados sean borrados a fin de que tiempos de refrigerio vengan en la presencia del Señor. Estos tiempos de refrigerio hacen referencia a esos tiempos futuros. Será como esa brisa fresca en tiempos de mucho calor. El apóstol Pablo lo esperaba constantemente. Él les dijo a los filipenses que cuando Cristo venga, Él transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación en conformidad al cuerpo de su gloria, por el ejercicio del poder que tiene aún para sujetar todas las cosas a sí mismo. Filipenses 3:21. Vemos esto también en el libro del Apocalipsis. La ciudad de Dios, si lo recuerdan, la ciudad de Dios desciende del cielo con todo su esplendor, asombro y gloria. Esa es la imagen que se emplea allí para describir el mundo venidero. El objetivo de su salvación es que pueda participar de ese mundo. Un mundo que será tan diferente al mundo actual, al mundo que conocemos ahora. Pedro dice que nosotros esperamos nuevos cielos y nueva tierra en los cuales mora la justicia. Y exhorta al pueblo cristiano a esperar esa venida. Jesús pide que oremos pidiendo que este mundo venga. Cuando enseñaba a los discípulos a orar, les dice, venga tu reino, hágase tu voluntad. Mateo 6:10. Cuando llegue ese gran día, cuando ese nuevo mundo aparezca, una de las maravillosas cosas que van a suceder es que el hombre va a gobernar allí. Salmo 8 lo dice. Allí dice, versículo 4, digo, ¿qué es el hombre para que de él te acuerdes? Y el hijo del hombre para que lo cuides. Sin embargo, lo has hecho un poco menor que los ángeles y lo coronas de gloria y majestad. Tú le haces señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo has puesto bajo sus pies. Esa es la profecía de ese mundo maravilloso, ese mundo nuevo y glorioso que está por venir. Y en el que el hombre se va a enseñorear. El hombre va a señorear la creación. Se sentará a juzgar al mundo. Así, de esta forma, el hombre va a ser exaltado. Y Jesucristo vino a este mundo para que esto se lleve a cabo, para que esto se dé. Vino a vivir una vida perfecta, a morir en la cruz y a resucitar. Y es por eso, esa es la razón por la que no debe descuidar una salvación tan grande. Y la salvación no es primeramente para que experimenten cosas en este mundo. Lo hacen, por supuesto. Pero más importante es la idea del futuro. El Señor Jesucristo vino a este mundo para redimir y rescatar este mundo, para liberarlo del pecado y de todos los efectos del pecado, para hacerlo perfecto y glorioso y para devolverlo a Dios. Esa es la idea.
Y si nota, el autor elige las palabras con mucho cuidado cuando habla de una salvación tan grande. Porque en Efesios mismo dice que ese es el propósito de Dios, con miras, dice allí Efesios 1:10, con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos, es decir, de reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. Vino para salvar este mundo, para edificarlo, para perfeccionarlo, para completarlo, para terminarlo, para llevarlo a la ciudad de Dios que será absolutamente perfecta y sin mancha. La historia del hombre comienza con él estando en el paraíso. Entonces el pecado entra y lo arruinó todo. Pero Dios trajo la restauración, trajo la regeneración para que este mundo volviera a ser como debía ser al principio. El mundo venidero del que hablamos, dice Hebreos 2:5. Lea el libro de Apocalipsis, especialmente esos capítulos 21 y 22, y comenzará a ver esto con más claridad. ¿No cree que es momento de dar gracias a Dios? Darle gracias a Dios de eso que viene. Porque no sujetó a los ángeles al mundo venidero acerca de lo cual estamos hablando. Y si no sujetó a los ángeles, ¿a quién entonces? Al hombre. Es del hombre. Sería maravilloso si Dios hiciera este mundo perfecto que vendrá para los ángeles, para que los ángeles lo disfruten. Pero lo hizo fue para el hombre. Es el hombre quien va a disfrutar de este mundo nuevo. Y el Salmo 8, como leí, dice que el hombre ha sido hecho un poco menor que los ángeles. Y somos menor en varias cosas. Y lo más evidente en que somos menor es que no estamos o que estamos sujetos al sufrimiento y a la muerte. El hombre mortal es menor como el resultado del pecado y la caída. Y hemos sido hechos menores que los ángeles, pero por un tiempo. Por un tiempo. Es el mismo autor de Hebreos que dice de Jesucristo, pero vemos, dice él, pero vemos a aquel que fue hecho un poco inferior a los ángeles, es decir, a Jesús. En el versículo 2, el capítulo 2, versículo 9. Jesús fue un poco menor por un tiempo. Quiere decir bajo los ángeles por un periodo de tiempo fijo. Esto es lo maravilloso de todo. Esta salvación tan grande, esta fiesta de gloria, esta fiesta del mundo venidero está siendo preparada para usted y para mí. Está siendo preparada para el hombre. El salmista, bajo la influencia del Espíritu Santo, vio esto proféticamente. Y no es sorprendente que clamara mientras lo hacía diciendo: ¿qué es el hombre para que te acuerdes y el Hijo del Hombre para que lo cuides? Todos hemos desafiado a Dios, hemos pecado contra Él, nos hemos degradado y profanado la imagen de Dios sobre nosotros. Nos hemos hecho en muchos aspectos más bajos, no solo que los ángeles, sino más bajos que las mismas bestias del campo. Hemos escupido, por así decirlo, el rostro de Dios. Hemos traído sobre nosotros sufrimiento, dolor, confusión, repugnancia, rechazo, oposición, enemistad, hostilidad, guerra y todos los horrores de esta vida y la muerte misma, debido a nuestra desobediencia y necedad. Pero lo asombroso, dice este hombre, el autor, es que el hombre es reconciliado por esta salvación tan grande. Y el mundo que vendrá, acerca del cual estamos hablando, se está preparando para nosotros. No es para los ángeles, que nunca abandonaron su estado. No para esos brillantes espíritus angélicos que obedecen a las órdenes de Dios, sino para nosotros. Como dijo en el primer capítulo escribiendo a los ángeles, ¿no son todos ellos espíritus ministradores enviados para servir por causa de los que heredarán la salvación? ¿Quiénes son los herederos de esa salvación? Usted y yo, todos los que hemos creído en Cristo. Los ángeles grandes, poderosos y obedientes son nuestros siervos. Dios los usa para bendecirnos y nosotros somos las personas que Dios ha elegido para dar ese honor. Esto es imaginable, ¿no les parece? Suena como un cuento de hadas. Si lo ve así, no es cristiano.
No lo es. No cree en el Evangelio. Es parte del Evangelio. Es la certeza de que vamos a tener un futuro. Eso es el Evangelio. Un futuro para cada uno. La esencia del Evangelio cristiano es que aquellos que creen en el Señor Jesucristo, aunque pueden haber sido tan viles como el infierno mismo, como resultado del pecado, aunque pueden haber desobedecido a Dios y haberle dado la espalda durante años, aunque pueden haber sido bestias y peor que bestias, pero si creen en el Señor Jesucristo, entran allí, van a estar ahí, van a morar con Él, van a caminar con ese glorioso Dios. Van a caminar cuando esta tierra va a ser totalmente renovada. Cuando venga ese fuego ardiente que disolverá los elementos con un calor ardiente, cuando todo pecado, toda maldad y escoria hayan sido eliminados y el mundo entero sea perfecto y justo, caminarán a la luz y su rostro brillará. Serán compañeros del Hijo de Dios, verán a Dios y lo disfrutarán. Serán ministrados por los ángeles, que en ese momento rodean el trono de Dios y cantan: Santo, Santo, Santo. Ese es el Evangelio. Es un mensaje en donde el hombre se ve a sí mismo en un estado glorificado. Si pertenece a Cristo, viva en esa gloria indescriptible y va a pasar la eternidad en su santa presencia. ¿Le sorprende que el autor de Hebreos lo llame una salvación tan grande? ¿De quién es el plan? Noten cómo lo dice, versículo 10. Y tú, Señor, en el principio pusiste los cimientos de la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, pero tú permaneces, y todos ellos como una vestidura se envejecerán. Y como un manto los enrollarás. Como una vestidura serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no tendrán fin. Hay casi algo increíble en que un hombrecito como usted y como yo intente concebir estas inmensidades, porque lo que débilmente estoy tratando de decirles es que el grande, todopoderoso y glorioso Dios mismo ha planeado esta gloria para usted y para mí. Este Dios, por quien todas las cosas son obra de sus manos, todo lo que existe es para Él y todo lo que existe es hecho por medio de Él. Él es el todopoderoso, el absoluto, el eterno, el autoexistente, el que nos creó, el que habitó en la eternidad, autosuficiente por siempre. Sin embargo, Él decidió hacer el mundo y hacernos a nosotros. Pero eso no es lo más maravilloso. Puede seguramente entender, en cierto sentido, la grandeza de Dios y su poder y su capacidad creativa. Pero lo que es más sorprendente es que usted y yo, sucios como somos, en nuestra ceguera e ignorancia, que hemos desafiado a tal ser, nos ha dado la vida. Y nos ha dado todo. Usted y yo que nos rebelamos contra Él y trajimos la ruina sobre nosotros mismos, y sin embargo, aunque hemos sido tan tontos y tan culpables, el que no pudo hacernos desaparecer, Él podría habernos hecho desaparecer de un soplido, y inclusive a este mundo, en un instante, no lo ha hecho. Sin embargo, este gran Dios autoexistente, que no necesita de nada, ha planeado ese camino de salvación para todos nosotros. Porque convenía que aquel para quien son todas las cosas y por quien son todas las cosas, llevando muchos hijos a la gloria, hiciera perfecto por medio de los padecimientos el autor de la salvación. El autor es Dios. Es un Dios santo.
contra quien hemos pecado. Si usted nunca se ha sorprendido por el hecho de que este ser eterno, santo, absoluto, hizo algo por usted y por este mundo pecador, lleno de vergüenza y violencia, entonces nuevamente estoy tentado a decir que no es cristiano. ¿Qué lo hizo hacerlo? La gracia. Noten el versículo 9, Hebreos 2:9. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco inferior a los ángeles, es decir, a Jesús, coronado de gloria y honor a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios probara la muerte para todos. Si no fuera por la gracia de Dios, usted y yo y nuestro mundo entero y todos los ciudadanos seríamos relegados a la perdición, al infierno, al castigo eterno. ¡Qué bondad tan inmerecida tenemos de Dios! Para que por la gracia de Dios probara la muerte por todos. Esa gracia es un favor, es bondad, es misericordia, es compasión hacia las personas que no se lo merecen. Que merecen de hecho todo lo contrario. Personas que merecen la ira y el castigo. Pero Dios trata con ellos con amor, con misericordia, con compasión, porque Dios es un Dios de gracia. ¿Por qué bajó a la tierra el Hijo de Dios? Él vino a morir. Él vino a morir por usted y por mí. Y esa es la gracia de Dios. Este amor asombroso, que los vio en donde están, como son, pecadores. Y no los despedazó, sino que hizo un camino, construyó un camino de salvación. ¿Cómo ha hecho Dios esto? Por medio de su Hijo. Por medio de su Hijo unigénito, porque convenía, dice él en el versículo 10, que aquel para quien son todas las cosas y por quien son todas las cosas, llevando muchos hijos a la gloria, hiciera perfecto por medio de los padecimientos el autor de la salvación de ellos. Esa es la esencia del plan de salvación. Jesucristo es el capitán, es el autor, es el líder de la salvación, de su salvación y de la mía. En otras palabras, este Dios santo, por quien todas las cosas y por quien todas las cosas son hechas, uno que es santo y perfecto miró hacia abajo al mundo que había hecho y que el pecado había arruinado, vio su vergüenza, su miseria, su mortandad, su sufrimiento, su confusión y dijo, algo tengo que hacer. Así que envió a su Hijo. El Hijo se hizo hombre y se hizo carne, entrando en esa condición para que pudiera sacarlos de ella. Él se vistió de su naturaleza y usted recibió su justicia. Él es el primogénito entre muchos hermanos. He aquí, yo y los hijos que Dios me ha dado, dice Hebreos 2:13. Él los llama sus hermanos y no se avergüenza de ello. Él es el segundo hombre, el último Adán, y está preparando todo esto. Esa es la forma en que debe pensar en el propósito de la venida del Hijo de Dios a este mundo. Hace bien en reflexionar sobre el Señor Jesucristo, que salió del cielo y nació como un bebé en Belén, y sobre todo lo que hizo y dijo, todo lo que soportó. ¿Y por qué hizo todo eso? Para comenzar una nueva humanidad, de la cual hacemos todos parte, los que hemos creído, para llevarlos a ser conciudadanos, ciudadanos que habitarán en ese mundo que está por venir, este mundo que será glorioso y maravilloso, y solo aquellos que pertenecen a él van a participar de ese mundo. Ningún otro puede estar allí. Él no ha extendido su mano a los ángeles, sino a la simiente de Adán, a usted y a mí. Y él mismo los guiará al reino de gloria, que compartirán con él a lo largo de las innumerables edades de la eternidad, miles y miles de millones de años. ¿Entiende esa grandeza de la salvación? ¿Se da cuenta de esa verdad? ¿Se da cuenta que esa verdad es para usted? ¿Ha creído en Cristo? ¿Anhela ese reino de gloria? ¿Se da cuenta que ese es todo el propósito de la salvación? Esto es lo que está ocurriendo en la historia y continuará hasta el final, salvando
a personas. Todavía no estamos allá, dice el autor de Hebreos, pero va a llegar. Ya estamos más cerca. Estamos 2000 años más cerca. La resurrección de Jesús es la garantía de ello. Y todos los que creen en Él resucitarán con Él y compartirán con Él su gloria y esplendor. ¿Considera esto? ¿Presta atención regularmente a estas cosas? No se desvíe. No se desvíe, le está diciendo el autor. No sea que se encuentre en el infierno cuando se le está ofreciendo la salvación. No se pierda de la gloria que espera a los hijos de Dios. No la descuide. No permita que nada, por legítimo que sea, se interponga entre usted y Dios. No dé descanso hasta que sepa que pertenece a Cristo y que es parte de su plan y que está esperando la gloria. Si usted todavía no es creyente, arrodíllese y ruéguele. Y si mañana todavía piensa que no lo es, vuélvalo a hacer. Y vuélvalo a hacer y toque esa puerta hasta que Él abra la puerta. Es la única forma. Pedirle a Él. Él es el único autor de la salvación. Él es el único que lo puede salvar. Crea en el Señor Jesucristo. Crea en su resurrección. Y la gloria será suya. Vamos a orar. Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, después de la resurrección de la tumba y la ascensión al cielo, tú le sacaste y le diste un nombre que es sobre todo nombre, de tal manera que todos los que confiesen a Él como el Señor pueden entrar al reino de los cielos. Muchos en ese momento que tú vengas a juzgar van a ser parte de ti, Señor, porque han creído, porque han entregado sus vidas, han creído en el Señor Jesucristo como su Señor. En ese día, Señor, tú vas a rescatar a cada uno de nosotros. Y ya hoy, inclusive hoy en este momento, Señor, nosotros en este momento confesamos a nuestro Señor como el Dios verdadero, el Hijo encarnado. Confesamos que Jesús es el Cristo y confesamos que Jesús es Señor, Señor. Todo lo hacemos para la gloria tuya, Señor. Nuestra adoración, nuestra salvación, todo regresa a ti. Y es en el nombre de Cristo Jesús que oramos hoy. Amén.